Cultura, economía, gastronomía, política, mexicanos emprendedores y exitosos. Actualidad mexicana en Francia. Bienvenidos a Agenda Mexicana en Francia, un espacio más para la promoción y difusión del qué hacer mexicano en Francia. Una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar más para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Nos encontramos en el Instituto de México, una referencia primordial de nuestro país en Francia. Queremos agradecer a su directora y al equipo del Instituto de México por abrirnos las puertas y por confiar en este proyecto. Bueno, hoy tenemos como invitado a Edgar Flores. Y antes de hablar con él y dar la palabra, pues seguramente ustedes donde vean este podcast o donde escuchen este podcast, cuando hablamos de música en México, pues bueno, siempre nos vienen a la mente el mariachi, pensamos inmediatamente al mexicano tomando el tequila, bajo con el sombrero, cantando el mariachi, o en la actualidad, y para contextualizar más la actualidad de nuestro país, los narcocorridos, ¿no? Nuestro país tiene una gran diversidad de géneros musicales más allá del mariachi. Y es por eso que decidimos invitar y compartir este espacio con Edgar Flores. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Mija, muchas gracias por la invitación. Es un placer ser invitado a un foro como este. Es un placer ser parte de esta comunidad mexicana aquí en París, que somos unos 7,000, 6,000 quizás. Entonces, pues para mí es muy importante poder estar en contacto a través de tu podcast. Edgar Flores o el doctor Edgar Flores, porque obviamente vamos a hablar de esta parte y faceta musical, vamos a abordar esta faceta musical aquí dentro del podcast, pero antes de hablar de esa faceta musical, cuéntanos quién es Edgar Flores y qué hacía Edgar Flores en México. Es un pasado un poco oscuro, ¿no? Realmente yo cuando tenía 10 años yo quería tocar la guitarra y es muy cómico porque mi mamá no dejó a mi papá enseñarme la guitarra porque dijo, yo no quiero que sea como tú. Porque mi papá tocaba en un trío y tuvo que dejar la música porque mi mamá le dijo, ¿es la música o yo? Entonces dijo que ella no quería músicos en su casa porque había vivido un poquito la experiencia. Entonces me aprendí la guitarra con el papá de un amigo. Y íbamos a su casa y su papá me enseñaba, entonces fue muy padre y la música siempre me atrajo, pero mi padre me dijo, vivir de músico es muy difícil, en México era lo único que conocíamos, entonces yo te recomiendo que te pongas a trabajar, hagas tus estudios y ya después si quieres haces la música. Y sabiamente me lo dijo porque actualmente es muy difícil sobrevivir aquí y en México de la música, entonces me dediqué a hacer lo que más me gustaba, era un poco la ciencia. Y acabé ingeniería, luego hice una maestría en ciencias atmosféricas en la UNAM, y estudié ingeniería en la UAM Iztapalapa, orgulloso de la UAM, muy buena universidad. Y después yo quería venir a Europa a hacer un posgrado y tuve la oportunidad con el doctor Klaus Schäfer en Alemania en un instituto que se llama Fraunhofer Institut, donde me dieron una beca para venir a hacer todo mi trabajo doctoral. Y entonces, bueno, me fui a Alemania, tuve la suerte, tuve la fortuna de estar en el lugar y en el momento adecuado, porque cuando yo le dije a mi profesor en México que quería estudiar en el extranjero, él pensó en Europa, porque él es suizo-mexicano, y tuvo muchos contactos aquí en Europa, entonces escribió y recibió la respuesta de un doctor en Alemania, en el Fraunhofer Institut Karlsruhe, si me están viendo, gracias, que fueron muy amables conmigo y tuve 2 años y medio de beca con ellos. Entonces eso me dio la oportunidad de trabajar en un ambiente diferente al mexicano. Y bueno, es un choque cultural enorme porque los alemanes son aún mucho más diferentes que los franceses. Y tuve que aprender. Una anécdota chiquita es que cuando llegué, yo traía una chamarra normal, mexicana de mucho frío, pues se me rompió del frío. Entonces, pues, llegas con zapato así, ¿no? Zapato bonito, pero pues no para la nieve y fue al lado de Múnich, entonces fue muy difícil. Entonces, ya después terminé mi doctorado, regresé a México y en ese lapso el director del instituto en Alemania me propuso aplicar para el trabajo que tengo aquí. Y me dijo, ¿sabes qué? Están necesitando una persona con tu perfil, pero necesitas 5 años de experiencia, no importa, aquí la cultura es aplica. Si te aceptan, no es tu problema, es el de ellos.
Entonces, apliqué al trabajo. 3 meses después, cuando estaba de regreso en México, me llama mi jefe con un inglés muy de Oxford, ¿no? Muy de Cambridge, y pues no entendí la mitad. Tuve que sacar a la gente de mi oficina porque estaba trabajando en el UNAM como profesor, junior profesor, y entonces entendí que me invitó aquí a trabajar, a venir a hacer una entrevista, y dije, bueno, pues si no me aceptan, como dijo el profesor alemán, no es mi problema, ya vamos a ver. Vine para acá, hice la entrevista, me peleé un poco con mi jefe porque no sé qué quería probar, pero yo le dije que estaba mal. Cuando yo regresé a México, me enviaron el contrato. Sí, llegaste efectivamente a Francia. Francia para mucha gente en el extranjero representa pues los derechos del hombre, la cuna de las artes, la revolución. Antes de seguirnos contando ahora esta experiencia en Francia, y porque también, mira, creo que es muy interesante que nos cuentes, pues la gente te conoce o mucha gente te conoce como, pues, como el Edgar Flores de los gringos de Panam, que ahorita vamos a hablar de eso, pero también está otra parte, ¿no? ¿Cuáles son cuando hablamos de Francia, cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Qué representa para ti Francia? Y ya estando una vez aquí en Francia, cuéntanos esta otra faceta antes de pasar a este episodio musical. Gracias. Pues Francia para mí representa un universo completo. Realmente me ha tocado en el fondo esta cultura, y sobre todo soy muy admirativo del trabajo, del sacrificio de la gente francesa para lograr una sociedad así sofisticada como la que tienen. Estoy consciente de que realmente hubo mucha gente que logró edificar este país con muchísimo esfuerzo, su revolución, toda su análisis político, psicológico, toda esta gente que pasó su vida leyendo, aprendiendo para poder contribuir a mejorar esta sociedad. Eso soy muy admirativo. Entonces, Francia representa para mí un universo completo, el cual debe ser visto como un ejemplo de sociedad, porque yo comparo mucho, por ejemplo, Francia y Alemania, y veo muchas cosas aquí que son muy interesantes, que no existen en otros lados. Tienen la parte como nosotros cultural latina, son muy cálidos, como mexicano aquí me han tratado pero excelente. Entonces para mí ahora representa mi nueva casa, mi nuevo hogar. Sigo siendo como ustedes se sienten, mexicanos tan y tanto como ustedes, pero para mí representa un universo completo, es un ente complejo a comprender pero fascinante. Bueno, y hablando obviamente de la otra parte de los aspectos, de los símbolos, ya no tanto de Francia, pero ahora de México, de nuestro país, dado que eres un mexicano que está radicando aquí en Francia y que viviste en Alemania, como nos comentas. Como mexicanos siempre nos enfrentamos, cuando estamos sobre todo en el extranjero, a esta parte pues de referencias, de símbolos, de clichés, que cuando uno dice, pues soy de México, inmediatamente la gente le viene lo clásico, ¿no? Entre los tacos, el guacamole, el mariachi. Tú como mexicano, ya viviendo ahora en el extranjero, ¿qué piensas de esas referencias, clichés, símbolos que tiene el extranjero sobre nosotros? ¿Y crees que es momento de nosotros para cambiar o para decir efectivamente, si no cambiarlos, porque son parte obviamente de nuestra cultura? No cambiarlos, pero ¿cuál sería como la opción? ¿Cuál es la tarea que tenemos que desarrollar nosotros como mexicanos para dar continuidad o decir que México es más que esto? Yo creo que hasta ahorita hemos tenido la fortuna de estar identificados con el guacamole, el sombrero, los mariachis, el grito mexicano, pero ahorita se viene una etapa en donde con todas las series que han aparecido en Netflix y eso, ya vamos a ser muy identificados con personajes pues terribles de la sociedad mexicana, formados por nuestra propia sociedad política y por todo lo que somos, ¿no? Todos somos un poco culpables de lo que está pasando, la corrupción. Entonces, hasta hace 5 años todo el mundo decía, hey, mexicano, sombrero. Ahora la gente dice, ¿y qué pasó con este
tipo que está en prisión en Nueva York, ¿y qué pasó con este otro personaje? Qué triste lo que está pasando en México. Entonces, yo creo que ahorita estamos viviendo una metamorfosis del cliché mexicano aquí. Todos los extranjeros, todos los mexicanos en el extranjero deben estar, a veces con un dolor de estómago de que no podemos negar lo que está pasando en el país, porque sale por todos lados, ¿no? Y bueno, entonces yo digo, el cliché era bonito antes, ahorita está volviendo un poco oscuro, como le pasa a otras culturas, a los colombianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de que el país se ponga las pilas y haga un verdadero cambio, cual sea el gobierno que hay, que realmente todos como mexicanos hagamos un esfuerzo para cambiar la imagen de este país, que es hermosísimo, como ustedes saben, gente tan diversa, tan bella, y bueno, tenemos que poner mucha atención de no estar catalogados ahora como solo eso, como solo lo que aparece en las series de tráfico de drogas, etcétera, que sería muy triste realmente. Efectivamente, no podemos negarlo como lo comentas, pero pues bueno, hay que trabajar en el cambio, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a una sección del podcast de preguntas y respuestas. Me comentabas antes de entrar detrás de cámaras que no eres muy bueno con las preguntas y las respuestas. No te preocupes, esto es como en las escuelas primarias de la maestra Conchita, es de opción múltiple. Así que nada más nos tienes que decir si es uno, si es rojo, si es verde, no hay ningún problema. Comentarte que esta sección de preguntas es inspirada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para presentar a los nuevos embajadores y a las nuevas personas, a los nuevos diplomáticos y acercarlos, yo creo que de esta forma también a la comunidad mexicana, ¿no? Entonces, pues bueno, dado que tú también eres un embajador de la música y un embajador de la ciencia, Edgar, ¿bicicleta o transporte público? Bicicleta. De las salsas mexicanas, ¿cuál es tu preferida? La macha. Ciudad preferida de México. Ciudad Neza, no. No. La Ciudad de México, realmente es. Bueno, también de esa, ¿por qué no? Acapulco, Puerto Vallarta, Cozumel, Tulum, Playa Delfines, Playa Escondida o Zipolite. Cozumel. ¿Gorditas o tlacoyos? Gorditas y si son de chicharrón. ¿Artes o deportes? Me gustan los dos, pero el arte enriquece toda la vida. ¿Mariachi o rock en español? Rock en español. ¿Tequila o mezcal? Tequila. Mezcal me encanta, pero el tequila para mí es mi caviar. ¿Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo o Leonora Carrington? Pues mira, me declaro muy inculto y a quien sí he estudiado mucho es a Frida Kahlo. 3 cosas que amas de México. Mis papás, mi familia, el sol, que es para todos, democrático, y la última es el amor que solamente un mexicano puede destellar hacia el universo. Perfecto. Bueno, cuéntanos más sobre esta parte, ahora esta etapa musical. ¿Cuáles son las influencias musicales de Edgar Flores? Pues mira, como nacido en los años 70, casi pegándole a los 80, pero son 70, yo puedo decirte que estoy influenciado y aparte como cuando estaba chiquito mis papás tenían un puesto en un mercado, entonces escuché todo tipo de cumbia, todo tipo de salsa, todo tipo de danzón, todo tipo de mambo. Entonces tengo 15 años de escuchar a grupos en el mercado de mis papás que tocaban con una pequeña batería, una guitarrita, un bajito y un cantante a 4 y iban cada 2, 3 días y me encantaba verlos. Entonces ellos tocaban solamente lo que le gustaba a la gente, Los Gatos Negros de Tiberio, Dázono Prado, ¿no? Tocaban música que para mí era increíble, pero mi papá compraba cassettes
de los Rolling Stones, de Pink Floyd, y eso poníamos a escondidas mis hermanos y yo en el carro, y nos poníamos a escuchar, y se me hacía tan lejano, pero tan lejano de nosotros, pero tan bonito. Entonces, como todos los mexicanos, nos encanta la cumbia, pero nos encanta el rock en español y el rock en inglés. Entonces, mis influencias, las más fuertes, hasta hace 10 años, pues eran los Fabulosos Cadillacs, grupo excelente, una sección de Quiebres, Soda Stereo formó mi vida, Caifanes, apenas fui otra vez al reencuentro de Caifanes, pues lloras en el concierto porque no nada más es la música, sino es todos los eventos que te pasaron durante esta época, escuchar a Saúl Hernández, Café Tacuba que vino aquí, Panteón Rococó que vino aquí, que tuve la fortuna de escucharlos cuando comenzaban, porque mi hermano tenía un bar en Ciudad Nezahualcóyotl y los llevamos. Entonces eran conocidos, pero no tanto, y una locura. Entonces, pues es toda esta parte, ¿no? de rock en español. Obviamente estoy influenciado por toda la parte inglesa. Me encanta Coldplay, me encantaba R.E.M., me encanta todos estos grupos populares, ¿no? de música. Entonces, yo soy muy abierto en todo lo que es tipo de música. Lo que casi no escucho son los corridos. Bueno, entremos en materia con respecto a... bueno, quiero preguntarte antes de saber cómo se fundó este grupo de los Gringos Panam. ¿Por qué le han puesto este nombre? Pues por error. De hecho, teníamos un nombre más feo, que era el síndrome de Peter Pan. Y era porque una expareja que tuve me dijo que yo tenía el síndrome de Peter Pan porque no quería ser viejo, quería ser siempre joven. Me cortaba así el cabello, entonces dije, pues le voy a poner así a mi grupo porque pues, tiene razón, ¿no? ¿Quién quiere tener 60 años hoy, ¿no? Y ya tener, sí, chavorruco. Entonces dije, si soy un chavorruco, lo asumo completamente. Pero después tuve más gente en el grupo, especialmente Mirko, italiano, saludos, que con Aurelian, que es con el que fundé el grupo, tuvimos una reflexión y dijimos hay que cambiarle el nombre, y este italiano estaba muy enamorado de Morricone, de Ennio Morricone, con su música italiana, de los westerns y toda esta parte del gringo y el bueno y el feo, estos western spaghetti que le llaman. Entonces, él imaginaba que el gringo era como la parte desierto, cactus, ¿sabes? Las bolitas que van las rodando. Entonces dijimos, exacto, cuando no te responden del otro lado es... Entonces él propuso los gringos y se nos hizo fácil. Dijimos, bueno, pues vamos a tomar los gringos. Y aparte yo dije, a mí no me gustan los clichés, entonces gringo no tiene que ser un sinónimo de un tipo de Estados Unidos mal educado y malo con los mexicanos. Gringo puede ser también nosotros, porque somos extranjeros en este país. El italiano, el otro es francés, pero bueno, nosotros casi éramos mayoría extranjeros. Y así es como le pusimos los gringos, y ahora le quisimos un poco modificar el nombre para identificarlo aquí en París, para rendirle honor a París y a Panam, ¿no? A Panam. Y por eso, bueno, se llama entonces Los Gringos de Panam, y así nació Los Gringos de Panam. Edgar, cuéntanos, porque bueno, estaba leyendo y he tenido la oportunidad, además de asistir y verlos, y había oído hablar de ustedes, pero obviamente pues no había tenido la oportunidad de irlos a ver, que son un monstruo en escena, convocan mucha gente, la gente los sigue mucho, traen un ambientazo, una mezcla de sonidos, de ritmos. Cuéntame un poco más de los integrantes, de cómo hacen ustedes para la selección musical, la creación, son sus propios temas todos, las nacionalidades de la gente. Pues mira, he tenido la fortuna de querer comenzar un proyecto y que la gente adhiere sin que tenga algún impacto económico para la gente. Entonces eso, yo quiero primero agradecer a todos los músicos que han estado con nosotros, porque ha sido gente de muchísima calidad, excelente. Todo comenzó con el guitarrista y yo me dije, no hay grupos mexicanos aquí en París,
y realmente tenemos tanto que dar musicalmente, no nada más somos restaurantes, ¿no? Que es muy bonito, pero no nada más somos eso. ¿Por qué no hacer un grupo que pueda ser el embajador un poco en las fiestas mexicanas? Porque sí, hay 250,000 colombianos aquí y tienen 10,000 grupos colombianos, pero nosotros somos poquitos, pero somos fuertes, ¿no? Entonces, así comenzó. Yo puse anuncios en un lugar que se llama SICANF, que es para todos los que quieran hacer un grupo mexicano, pónganse ahí, porque es como un Facebook de músicos. Y obviamente, pues muchos no adherían porque querían hacer rock estilo indie, ¿no? Yo no hago eso. Pero mucha gente le encanta la cosa un poco tropical, un poco exótica. Entonces, después contratamos a Tomás en la trompeta, que es un tipazo que estuvo en México de visita, le encantó el país. Luego tuvimos la fortuna de tener a Fred en la batería, que es un súper baterista que tiene muy buen nivel. Luego Sebastián en las percusiones, sí, francés. Sebastián en las percusiones, una persona del medio musical que nos ayuda a hacer el management con el grupo. Luego Rubén en el bajo, que es un italiano que es increíblemente buen músico. Él fue músico de The Voice en Italy. Es un tipo que tiene mucha experiencia, entonces me siento muy contento por colaborar con ellos. En el trombón, Lionel, que ahorita ya va a seguir otro camino, pero que nos acompañó durante algunos años. Tenemos en el saxofón a Quentin, que es un francés pur souche, con un carácter bien francés que queremos mucho y que es el nuevo integrante, y obviamente pues la cerise sur le gâteau, ¿no? Que es Irlanda, que hicimos una convocatoria para tener una cantante femenina en el grupo, porque Cristal nos dejó para seguir su camino de solista. Entonces, Irlanda pues es una bomba en escena, es una persona impresionante, profesional. Yo espero que tengan la oportunidad de platicar con ella. Tiene un nuevo trabajo internacional, tiene casi el mismo parkour que yo, pero yo sabía que había ganado premios en México sobre actuación musical en esto, pero cuando me dijo yo no tengo experiencia en grupos, le dije nunca es tarde para empezar, y tenemos un año con ella y es una bomba. Entonces, toda esta mezcla de elementos tan eclécticos en un grupo hacen que nosotros no hagamos solamente un estilo, lo que me decías de que muchos estilos. Entonces, lo que hacemos es que a unos les gusta más el rock, Aurelian es más rock, más The Black Keys, etc. Toma es más Fabulosos Cadillacs, Chico Trujillo. Entonces, tratamos de hacer una mezcla y tratamos de tocar canciones que toquen un poquito a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cuando va a un concierto se la va a pasar bien. Entonces nunca quisimos hacer un concierto o queremos hacer conciertos como un templo para una sola persona, un cantante. Esto es un grupo, pero sobre todo es una fiesta de la gente. Entonces estamos muy contentos porque la gente mexicana aquí nos ha respondido mucho. Siempre hay mexicanos, siempre pregunto quién es de México, y si hay uno solo, ya lo logramos, ¿no? Entonces, obviamente el público francés para nosotros es muy importante y nos encanta porque preguntamos quién habla francés aquí, quién entiende las letras. Entonces, creo que somos miembros de una comunidad muy bonita, en donde la gente va a pasársela bien, y cuando termina el concierto, la gente se queda feliz. Y ya ahí ya logramos el objetivo. Comentabas hace un momento de este inicio, que es muy interesante, de la familia con el puesto que me comentabas del mercado. ¿Crees que ese ambiente de mercado, sin quererlo, lo están replicando con tu grupo musical en los momentos en los que están dando los conciertos aquí en París, bueno, y en otras partes de Francia? Sí, absolutamente. A veces, si escuchan lo que hacemos en vivo, lo van a escuchar a veces un poco, no muy carré, como le llaman los músicos. Los músicos ingleses son cuadrado todo el tiempo, pum, pum, cambias el tono. Nosotros somos un poquito menos precisos, pero lo que queremos transmitir también es este placer de poder ser un humano. Y la música latina es mucho así. Estábamos
preguntándonos quién estaba muy caray. Por ejemplo, los Fabulosos Cadillacs, si los escuchas y pones un metrónomo, ellos, sus canciones no son en tempo, ¿no? Ellos registran así, ¡pam!, graban. Entonces lo que quisimos un poco transmitir. Pero estamos obviamente trabajando siempre en la calidad de la música, porque nuestro trabajo es hacer que ustedes se la pasen bien, pero que tengan una calidad en la prestación. Entonces, obviamente, todos los martes estamos practicando y estamos poniendo mucha atención. Y sí queremos hacer el mercado, pero un mercado un poquito menos, vamos a decir, revuelto que un mercado mexicano, un tianguis. Queremos hacer un mercado bonito, en el cual multicultural, en donde la gente puede encontrar eso que le gusta, una canción de cumbia, después una canción de ska, después una de rock, una tranquila, escuchar cómo canta Irlanda tan bonito, escuchar el saxofón, el trombón. Entonces, que la gente se lleve en 1 hora y media de espectáculo, que la gente se lleve esta imagen de, yo no sé cómo se llama el grupo, pero tocaban bien. No nos interesa. Bueno, amigos, pues esta fue la Agenda Mexicana en Francia de la semana. No olviden venir, porque pronto se terminará ya esta exposición de pasarelas de Edgardo Navarro, que precisamente, pues bueno, nuevamente aprovechamos para agradecer al Instituto de México por cedernos, por prestarnos y por honrarnos y tener este marco tan excelente y esta magna exposición de Edgardo Navarro. No se la pierdan los últimos días. Edgar Flores, pues antes de despedirnos, cuéntanos cómo va este bebé, cuándo van a ser, digo, el bebé del disco, porque bueno, creo que tienes varios bebés. Ay, perdón. Sí. Regresemos a los bebés oficiales y propiamente más a este bebé musical que se está gestando. ¿Cómo va ese bebé? ¿Cuándo, para la gente que sigue este podcast, cuándo van a poder descubrirlo? De hecho, este bebé es un bebé muy, muy perezoso. Hemos tenido muchas discusiones en el grupo, hemos tratado de grabar, pero siempre lo que grabamos no estamos satisfechos porque siempre quieres hacer mejor. Y estamos un poco con el principio de lo que le pasó a los Caifanes, por ejemplo. Los Caifanes hicieron 2 años de concierto, no tenían disco, grabaron un demo, lo enviaron, vamos a decir, pero la gente cuando llegaba a sus conciertos ya sabía las canciones. Y Saúl Hernández dice, eso es lo mejor que le puede pasar a un músico y no lo contrario, no hacer un disco, ir a anunciarlo y entonces eso nos está pasando ahorita un poco. La gente cuando cantamos Comitán, la gente sabe que tiene que decir no, no, no. Cuando cantamos hacia el norte, todo el mundo grita. O sea, hay canciones que ya, o la canción que le llamamos Transformación México, que todo el mundo grita, seguramente la han visto en los videos. Entonces, eso nos está pasando y a mí me gusta mucho. Entonces, ahorita estamos grabando esto que le llamamos disco, pero es más bien un demo, porque eso va a permitirnos llegar a ustedes de una forma mucho más estructurada, y que ustedes nos digan si les gusta o no, y si hay respuesta. Obviamente ya pasamos a otra etapa de realmente grabar una cosa con un productor bien, etcétera. Entonces esto está hecho con medios propios, con todo el corazón, y esperamos que funcione. Así que este año ya esperamos en 6 meses, si todavía seguimos aquí. Sí, por la migra, no, no, por el Mira, preguntarte, y ya para cerrar este podcast, porque desgraciadamente, pues como sabemos, amigos de Agenda Mexicana, pues no tenemos todo el tiempo que más de estar aquí pasando horas y horas hablando pues de toda la actualidad. Comentabas algo muy interesante, esta experiencia de esta anécdota de los Caifanes, y obviamente pues estamos viviendo en un momento en el cual pues ya no se necesita, si bien a bien, grabar este disco, el CD o el disco en vinil, estos formatos que se ocupaban antes. Las nuevas generaciones pues están pues con esta inmediatez, esta actualidad.
¿Creen ustedes a lo mejor viable hacerlo, como me decías, y tal vez ponerlo en una plataforma donde la gente lo pueda descargar, o como otros grupos también, o músicos que han dicho, pues yo no quiero ganar nada del disco, quiero simplemente ponerlo en línea, que la gente se lo pueda descargar y después obviamente que vengan a vernos a los conciertos y que lleguen, pues ya como dices, ¿no? Con las canciones aprendidas? Principalmente, cuestión económica, pues uno no gana nada con los discos, ¿no? Y hablando con colegas que son realmente músicos profesionales ya renombrados, ahorita de donde se alimenta un músico es de los conciertos. Entonces, en cuanto salga, está prometido, lo vamos a poner en línea gratuito en Spotify o en cualquier plataforma que lo permita. Y para nosotros es más bien un medio de comunicación para que la gente se comunique con otra gente, porque a veces dicen, escuché un grupo, déjame busco en internet, ay, están, tienen un video y dura 30 segundos y está mal grabado. Entonces, en lugar de dar ganas, da vergüenza. Entonces, es más bien para escuchar un grupo, escúchalo, tal vez te gusta. Pero sobre todo para nosotros es tener una boya de emergencia cuando uno está en el mar francés, que uno quiere escuchar a un grupo que tiene algo que ver con nuestra cultura y dices, pues ahí están los gringos este fin de semana, vamos a verlos, a los gringos Panam, ¿no? Y la gente que se sienta bien, que al menos hay 2 cantantes mexicanos que están haciendo el máximo por transmitir nuestra cultura y nuestra alegría a la gente. Entonces, la parte de la plataforma y de la grabación es exactamente para eso, para que conozcan un poquito nuestra música sin que esté muy mal grabada por un teléfono que a veces ponemos, pero bueno. ¿Dónde van a estar los gringos próximamente? ¿Ya tienen algunas fechas? O precisamente, y para que la gente pues que está viendo este podcast, ¿dónde pueden seguir a los gringos de Panam? ¿En las redes sociales? ¿Tienen alguna página de internet? ¿Página YouTube? El Cero Cis. Sí, tenemos 2 páginas. Si ustedes ponen Los Gringos Panam en Google van a encontrar los Facebooks. Si no, pongan Edgar Los Gringos, a veces funciona. Y si no, las fechas, por ejemplo, pues teníamos varias fechas, pero ahorita con la incertidumbre no sabemos qué va a pasar. Teníamos como 6 festivales de aquí a agosto y ahorita no sabemos en dónde, pero en cuanto se mejora esto, las redes sociales, van a ver ustedes nuestros anuncios, tenemos 2 páginas, entonces estamos al máximo. Sí. Pues ya lo saben, amigos de Agenda Mexicana en Francia, pueden seguir la actualidad precisamente que está apareciendo aquí y ya tienen las redes sociales de los gringos de Panam, ahí la tienen abajo. Y bueno, Edgar, pues muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte con este proyecto, con estos bebés, con el proyecto del grupo, y pues gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y sobre todo felicidades por este esfuerzo y bravo que existe este espacio ahora y bueno, muchísimas gracias y aplauso a todo el equipo. Bueno, amigos, esto fue Agenda Mexicana en Francia. Los esperamos la próxima semana. Gracias por seguirnos. No olviden seguirnos en redes sociales y nos vemos en el próximo podcast.